Buenos días, familia Verbo. El tema de hoy, ¿dónde haces tus tesoros? Recordemos que Jesús, en el Sermón del Monte, está corrigiendo de alguna manera la forma de vida que los judíos en ese tiempo creían correcta. Lo primero es que enseña cómo no debemos actuar en nuestras prácticas religiosas. El no dar con hipocresía, el no orar con hipocresía, el no ayunar con hipocresía. Temas que vimos ya las semanas anteriores mientras compartíamos el Evangelio de Mateo. Ahora Jesús va a seguir corrigiendo la vida de los judíos porque recordemos que está dirigiendo este sermón del monte para aquellos que van a entrar al reino de los cielos. Entonces ahora va a corregir la forma de vida que ellos tenían, la hipocresía que se traducía en su vida religiosa, ahora se traducía también en su vida cotidiana. Y Jesús va a corregir dos puntos fundamentales de nuestras vidas cotidianas: la codicia y el afán. Nosotros como seres humanos naturalmente estamos inclinados a estar enfrascados en las posesiones materiales, porque toda nuestra vida se desarrolla en función a las cosas materiales. Es más, cuando nos hacen estudiar, ¿no?, para tener alguna carrera, alguna profesión, siempre está enfrascado también para que tengas dinero, está enfrascado también en lo material. Los líderes religiosos de la época de Jesús estaban igualmente preocupados por las cosas materiales. Eran codiciosos de lo material. Y al ser codiciosos de lo material, esto los llevaba a ser avaros, ambiciosos y manipuladores de las cosas. Obviamente, si vivían una religión hipócrita, como decíamos, entonces también su vida cotidiana iba a ser hipócrita, ya que ellos solamente ofrendaban, oraban y ayunaban para que otros le vean, pensando en sí mismos nada más y no en Dios. Entonces, de la misma manera, su vida cotidiana estaba acompañada de codicia y inmoralidad, también hipocresía en su vida cotidiana. Y esto es algo muy importante porque casi siempre la religión hipócrita está acompañada de codicia e inmoralidad. Uno de los frutos de una religión hipócrita justamente es esto: la codicia en el hombre y la inmoralidad. Ellos pensaban que mientras den, oren y ayunen, estarían bien con Dios. Y si estaban bien con Dios, iban a tener beneficios materiales. Y esto casi siempre no es así. El que se acerca a Dios pensando en obtener beneficios materiales, beneficios económicos, se engaña a sí mismo. Y lamentablemente escuchamos muchas veces decir que si te acercas a Dios, Dios te va a beneficiar materialmente, Dios te va a bendecir materialmente, y no siempre es así. Y eso la Biblia nos lo dice constantemente. Porque Cristo vino a liberarnos del pecado y liberarnos de una vida centrada en nosotros mismos. La enseñanza farisaica de ese tiempo, y también a veces de este tiempo, es que Dios quiere llenarnos de bendiciones y que el único fin de Dios es darnos bendiciones materiales, haciendo de nuestra vida un paraíso terrenal. Seguramente has escuchado muchas veces, ¿no? Dios te va a bendecir, hablando de las cosas materiales, haciéndote ver de que si tú tienes una buena vida en el Señor, Dios te va a bendecir económicamente y vas a vivir un paraíso material. Pero no es así. La Biblia no nos habla en esos términos. Y si bien puede haber bendiciones materiales, bendiciones económicas, pero no es el fin por el cual Dios vino a la tierra, sino su fin fue
salvarnos de nuestros pecados y de esa vida centrada en nosotros mismos. Vamos entonces al libro de Mateo capítulo 6, verso 19 al 21, donde Jesús comienza a hablarnos de esto. Y la pregunta que podríamos hacer el día de hoy es, ¿dónde haces tus tesoros? ¿Dónde estás haciendo tus tesoros? Dice Mateo 6, verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla, el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde haces tesoros? ¿En la tierra? En el cielo. ¿Qué es un tesoro? Un tesoro es algo que tu corazón ama. Es algo que tú amas realmente. Es algo hacia lo cual tú te inclinas de una manera deleitosa, ¿no? Y tú dices, qué chévere, qué bueno que es esto. Esto me agrada, algo que te satisface, algo que disfrutas por sobre todas las cosas. Y este tesoro varía en cada uno de nosotros, en cada una de las personas. Este tesoro puede ser pequeño, puede ser grande, puede ser costoso o no, puede ser tangible como una casa, un carro, o también puede ser intangible como la fama o prestigio. Porque muchas personas atesoran el ser famosos, atesoran el tener prestigio, algunos atesoran sus casas, algunos atesoran sus autos, algunos atesoran su teléfono, por ejemplo. Hay algunas personas que son así. Y Cristo nos dice que si es algo terrenal, no lo hagas, no hagas de esto terrenal un tesoro. Que esto no sea para ti un tesoro. No vivas para acumular esto que tú consideras como un tesoro. Como si la felicidad tuya dependiera de esto material a lo cual tú estás haciendo un tesoro. Jesús nos dice, no se hagan tesoros en la tierra. ¿Dónde estás haciendo tus tesoros? Entonces, no tenemos que hacer de las cosas terrenales nuestros tesoros. Recordemos que para algunos su tesoro podría ser su cuenta de banco, porque se pasan mirando su cuenta de banco y mientras su cuenta de banco se haga más grande, entonces se sienten más seguros, más felices, están de buen carácter y es todo su cuenta de banco, pero póngale en cero su cuenta de banco y está angustiado, está aterrado, está con mal humor, ¿no? Y etcétera, etcétera. Porque ¿dónde está su corazón? Porque ese es su tesoro. Para otros, su tesoro es su casa. Y viven para su casa. Trabajan de sol a sombra por su casa y para su casa. Y sueñan en su casa y viven en su casa y viven para su casa. Ese es su sueño. Ese es su tesoro. Y cuando no lo logran se sienten frustrados, ¿no? Para encontrar qué es tu tesoro o a qué estás haciendo tu tesoro, tienes que preguntarte qué es aquello que más amas o qué es aquello con que disfrutas el día de hoy aquí en la tierra. Ahora, es necesario también entender lo que no quiere decir este versículo, porque puede ser mal interpretado y muchas veces ha sido mal interpretado este versículo. Dice, no se hagan tesoros en la tierra. Y alguien puede interpretar y puede decir que, aquí dice que no hagas tesoros en la tierra, entonces aquí dice no tengas posesiones materiales. No, eso no está diciendo el versículo. El versículo no está diciendo que no tengas tú posesiones materiales. Eso no significa. Es más, la Biblia misma reconoce el derecho a que cada uno de nosotros tengamos posesiones, el derecho a
tener una propiedad, algo nuestro. Ahora, ¿en qué me baso para esto? Hay muchos versículos que podríamos hablar, pero solamente en el hecho de, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando nos dicen no robes, no robar, no codiciar los bienes de los demás, ¿de qué nos está hablando? ¿O qué está reconociendo implícitamente? Si yo robo es porque algo no es mío y algo es de la otra persona, entonces está reconociendo el derecho a tener una propiedad. Es su reloj, su teléfono, y si yo estoy cogiendo eso que no es mío, entonces estoy robando. ¿Ok? Entonces, implícitamente la Biblia nos habla de el derecho a la propiedad que cada uno de nosotros tenemos. Si me robo la casa de alguien, estoy robando. Si estoy codiciando la casa de alguien, es de alguien, es de otra persona. ¿Ok? Entonces, el versículo no está diciendo no tengas posesiones materiales. Eso no está diciendo. ¿Ok? Tampoco el versículo está censurando que tengas muchas posesiones. Ah, pero hermano, el versículo dice que no te hagas tesoros en la tierra. Entonces, lo que está diciendo es que no tengas posesiones, no tengas más posesiones. Ya, suficiente con las que tienes. No tengas dos televisores, no tengas dos casas. El versículo no está diciendo eso. No está diciendo que no tengas muchas posesiones. En otras palabras, no está censurando que tú tengas abundancia de cosas. Dos de los personajes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Abraham y Job, eran personas ricas para su tiempo. Y esas riquezas fueron dadas por Dios mismo. Fueron bendecidos por Dios, dados por Dios, y ellos eran hombres justos, ellos eran hombres fieles. En el libro de Primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este mundo manda que distribuyan todas sus riquezas. ¿Eso dice? No, no es cierto. Eso no dice. Dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Le está diciendo, dile a los ricos, a los que tienen posesiones, que no se aferren a sus posiciones, a que sus posesiones no sean su esperanza, sino que su esperanza, como en todos, sea quien, el Dios vivo, que Él hace o Él nos da estas cosas para que las disfrutemos. Más bien que sean ricos en buenas obras, dice, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para la porvenir. En otras palabras, si tienes dinero, tienes que ser generoso, dadivoso. Mientras, y esto obviamente va para todos, pero mientras más tengas, obviamente tienes que ser más dadivoso, más generoso, según lo que le escribía Pablo a Timoteo, dile a los ricos de este mundo, a los que tienen posesiones. Por tanto, no prohíbe tener diferentes posesiones, no prohíbe tener riqueza. El problema no está ahí. Y tampoco prohíbe el texto tener ahorros, ¿no es cierto? Porque alguien puede decir, pero hermano, aquí dice no hagas tesoros en la tierra, entonces no tengas ahorros, no tengas cuentas de banco. Eso no dice el texto. Es más, la Biblia nos dice que es prudente ser previsores en cuanto a nuestra economía. En Proverbios 6:8 la Biblia nos da el ejemplo de la hormiga, dice. En el verso 8 dice, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Exalta la virtud de la hormiga que, sin tener a alguien que le dirija, prepara su comida en el verano para todo el tiempo del invierno y recoge en el tiempo de la siega. ¿Para qué? Para su mantenimiento. Y está hablando de ser precavido, de prever para el futuro.
Segunda de Corintios 12:14, Pablo decía esto: "He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos". Un principio en general. No es que los hijos estén atesorando, guardando cosas para los padres, sino el contrario tiene que ser, ¿no es cierto? Nosotros guardamos, atesoramos, somos previsores para nuestros hijos. Primera de Timoteo 5:8 dice: "Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo". Entonces, ¿qué nos está diciendo? Padres, provean para los suyos, provean para sus hijos. No es posible que los padres no provean para sus hijos. Dice que si no es así, ustedes son peores que aquellos que no conocen al Señor, han negado su fe. Y esto es peor que un incrédulo. Entonces, padres, tenemos que proveer para nuestros hijos, para las necesidades de nuestros hijos. Eso hasta en el mundo natural se da, y la palabra misma nos enseña a hacerlo. Entonces, ser previsores para el futuro es hacer tesoros en la tierra. No, porque de repente yo puedo guardar algo extra para los estudios de mis hijos, y puedo estar guardándolo mes a mes durante años, y cuando llegue el tiempo puedo tener ahí mi ahorrito que es para los estudios, para el desarrollo de mis hijos. Eso es prever, y eso no está diciendo la Biblia que no se haga. Al contrario, tenemos que ser previsores. Entonces, ¿qué prohíbe el texto cuando dice no nos hagamos tesoros en la tierra? Lo que está diciendo Jesús una vez más es: no te mires a ti mismo, no pienses en ti mismo, y por tanto no hagas que la finalidad de tu vida sea solo el acúmulo de lo que para ti son tesoros terrenales. ¿Qué es un tesoro para ti? ¿Dinero? Sí, frecuentemente el dinero es un tesoro para la gran mayoría de personas, pero habíamos dicho que no solo se trata de dinero. Puede ser fama, y no acumules fama, no acumules prestigio, no acumules influencia, no acumules comodidades, porque esas cosas pueden ser tesoros para ti. Y recuerda, todo eso que es tesoro aquí en la tierra, una vez que te mueras, no te sirve para los cielos, no te sirve para nada. Hoy estamos en una época y en un tiempo donde se nos enseña a acumular tesoros en la tierra de diferentes tipos. El cambio de celular constantemente, ¿no? Para que puedas tener el de última generación. Atesores el último, que tiene las mejores cámaras, el que tiene las mejores cosas. Es una competencia para tener lo mejor, para que pienses solamente en ti. El mundo de las redes sociales, donde trabajas como como alguien que influencia a otras personas, y mientras más likes te dan, o sea, te sientes mucho mejor, te sientes muy bien, porque estás centrando tu tesoro en ello. Y se ha escuchado de muchos, los llamados influencers, que cuando empiezan a perder su audiencia, pues se sienten pésimos y entran en depresión, porque su fama empieza a caer y otro le robó la fama. Vivimos esos tiempos. Entonces, cuando habla de acúmulo de tesoros o de no hacer tesoros aquí en la tierra, no está hablando solo del dinero, sino de lo que tú consideras un tesoro para ti, lo que no te deja descansar, lo que inquieta tu vida por obtenerlo. Ese es un tesoro para ti. Y no puedes centrar tu vida en algo material, porque esto va a corromper nuestras almas. Ya habíamos dicho, ser rico no es pecaminoso, una vez más. El problema no es ser rico.
Porque puedes ser un buen trabajador, un profesional, un empresario, y haces bien tus cosas, mantienes tu casa, un equilibrio entre tu casa y las cosas que haces, las cosas que vendes, muy buena relación con las personas que trabajan contigo y el Señor te bendice y empiezas a tener dinero y riquezas y tienes ahí las riquezas. El problema no está en tener las riquezas. El problema está en cuando uno quiere hacerse rico rápidamente. ¿Por qué? Porque estoy codiciando el dinero y quiero tenerlo. Proverbios capítulo 23, verso 4, dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. O sea, estás centrando tu vida en hacerte rico y estás dando tu vida, tu energía, todo por obtener riquezas. Que, ¿dónde estás haciendo tus tesoros? ¿Dónde estás haciendo tus tesoros? En este proverbio, el Salomón le escribe a su hijo y le dice, hijo, sé sabio, no seas insensato buscando enriquecerte. Y eso es lo que la Biblia nos dice. No busquemos enriquecernos. Si el Señor nos bendice, bien. Pero no busquemos con afán y con codicia el de querer tener más. 1 Timoteo capítulo 6, verso 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hermano, acá está tu ganancia. La piedad acompañada de contentamiento. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y nada vamos a poder sacar. ¿Cierto? Así como vinimos, así nos vamos a ir y nada vamos a poder sacar. Dice verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si tienes sustento, tienes abrigo, amén, estate contento con eso. Dice, porque los que quieren enriquecerse, de nuevo, el problema está aquí. No en que ya lo seas, sino el que quiere enriquecerse, cae en qué? En tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De nuevo está diciendo, si tú pretendes hacer tesoros aquí en la tierra y estás empezando a codiciar cosas, codicias una casa, codicias auto, codicias fama, codicias influencia, codicias una cuenta de banco grande y esas cosas en la tierra. Y cuando hablamos de codicia es porque eso sientes que eso llena tu vida, eso te da alegría, eso llena tu corazón. Y dice aquí, si tú tienes esto en tu mente y obviamente quieres obtener dinero para obtener todo esto, dice, pues cuidado, puedes caer, dice, en tentación y lazo y en muchas codicias necias. O sea, eso te va a llevar a muchas codicias necias y que te van a dañar y que pueden hundirte en destrucción y en perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y te fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántas personas, queriendo enriquecerse, destruyen sus familias? ¿No hemos escuchado acaso familias o capaz hemos vivido esto que sus padres se pasaron trabajando las 12, 14, 16 horas al día y no hicieron caso a sus hijos? Y cuando sus hijos ya fueron mayores, sus hijos estuvieron perdidos en drogas o en otras cosas y ya no tienen una buena relación con el padre porque el padre nunca estuvo, ni el papá ni la mamá nunca estuvo ahí.
Nunca estuvieron ahí para sus hijos. ¿Y de qué les sirvió todo ese dinero? Toda esa codicia por obtener más y más. Y el papá y la mamá dirán, pero te dimos todo lo que necesitabas. No, el hijo dirá, yo te necesitaba a ti, papá, yo te necesitaba a ti, mamá. Cuidado, no hagamos tesoros aquí en la tierra, porque finalmente esto puede traernos, ¿qué? Destrucción, perdición de nuestra familia. ¿Cuántos hombres no se aferraron a estar trabajando más de 12 horas al día y en su trabajo encontraron a alguien que les encantó y terminaron siendo infieles y destruyendo sus matrimonios? ¿O cuántas relaciones matrimoniales se destruyeron porque el hombre o la mujer empezaron a codiciar más y más cosas y para esas más cosas empezaron a salir a trabajar y mantenerse fuera de la casa todo el día? Ya no había relación de matrimonio y entonces solo pasó el tiempo y pasó lo que tenía que pasar. Se tuvieron que separar porque ya no existía nada entre ellos. Debemos cuidarnos entonces de la codicia engañosa, dice, porque raíz del mal es el amor al dinero, finalmente. Eclesiastés capítulo 5, verso 10. Voy a leer algunos versículos. Dice, el que ama el dinero, de nuevo, el que ama el dinero. El problema no es en tener el dinero, sino el problema es en qué? En amar al dinero. Y el que ama tener mucho no sacará fruto, dice. El que ama el dinero no se saciará del dinero. Y este es el otro problema. Si tú amas al dinero, vas a querer tener más y más dinero y no te vas a saciar. Vas a querer más y vas a emplear más horas, más tiempo y más y más y más y más y más. Porque quieres obtener más. Y dice, también esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, como a mucho, como a poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Mira, cuando tú estás contento con lo que tienes, como dice en Timoteo, y trabajas para obtener lo que tienes y estás contento con lo que tienes, dice, comas mucho, comas poco, te sientes feliz, porque estás agradecido a Dios por la provisión que Dios te da. Pero al rico no le deja dormir la abundancia, dice. Porque está preocupado en mantener esas riquezas, está preocupado en mantener esa posición y está en su mente solo eso, vive para eso, nada más. Verso 13 dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal, mire, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano finalmente. Como salió del vientre de su madre así desnudo, así vuelve, y yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así se hará devolver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. Dice. Qué triste la vida de alguien que solo está centrado en obtener riquezas, dinero aquí en esta tierra. Realmente es bastante triste. Caen preso de muchas codicias, pierden familias, pierden a sus hijos, dice, se pierden en malas ocupaciones, porque cuando empiezas a tener dinero y si tu corazón está ya como dice el versículo en Timoteo, dice, adquieres muchas codicias malas, empiezas a codiciar más cosas, diferentes cosas, empiezas a tener malas ocupaciones y finalmente ni siquiera a tus hijos les queda nada. No les queda nada de ti, no les queda nada de tus fuerzas y a veces inclusive hasta ni dinero se queda. Y se perdió todo. Entonces, el problema no son las posesiones.
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que nos plantea el Señor? El problema que nos plantea el Señor, como todas las semanas anteriores, es lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿El amor a las posesiones? ¿El amor a las cosas terrenales? Sean fama, riqueza, sea dinero, sea un teléfono, una casa. ¿Qué es tu tesoro? ¿Qué es tu tesoro? El problema no es tenerlos, el problema no es tener una casa, no es tener una cuenta bancaria, no es tener un auto, no es tener fama, no es tener influencia. El problema no es ese, sino cuál es la actitud interna que tú tienes hacia esas cosas. Lo que Dios siempre nos está haciendo ver es cuál es la actitud interna, qué es lo que habla nuestro corazón acerca de esas cosas terrenales. No debemos poner nuestro corazón en nada de esto, porque nos puede apartar inclusive del Señor, como dice aquí. ¿Y cuántos casos, cuántos ejemplos no hemos visto que por trabajar, trabajar y trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, porque empezamos a codiciar algo, dejamos inclusive al Señor? ¿Cuántos hombres por trabajar, 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 trabajar dejaron su lectura bíblica, dejaron su oración, dejaron de estar cerca del Señor y se apartaron finalmente? ¿Cuántos? ¿Cuántos dejaron de asistir a reuniones por trabajar y por acumular más dinero finalmente? Necesitamos reflexionar en eso. Hermano, pero ¿cómo reconozco cuáles son esas, esas cosas terrenales que yo puedo hacer como tesoro? Jesús mismo lo dice. Dice, no acumules tesoros aquí en la tierra, perdón, no hagas tesoros aquí en la tierra, donde la orilla y el orín, la polilla y el orín los corrompen, o donde ladrones minan y se roban y hurtan todo lo que tienes. Lo que está aquí en la tierra y queremos hacer tesoros de ellos, generalmente tienen estas características. La polilla, refiriéndose a ropas, ¿no? En los tiempos de los judíos ellos acumulaban ropas muy especiales, muy bonitas, pero ¿cuál era el problema de acumular esas ropas? La polilla se los comía. Hoy tal vez tenemos algunos instrumentos, ¿no? Para evitar esto, las polillas, pero de la misma manera, ¿acaso hay algunas personas que no están acumulando ropa y tras ropa y sus roperos están llenos de ropas que ni usan? En vez de dar a otros, están acumulando ropas y tienen roperos llenos de ropa y que tienen que comprar productos como la naftalina para que la polilla no se coma esa ropa. Si estás así, cuidado, porque podrías estar cayendo en codicia. Donde el orín corrompe. El orín, cuando buscamos en el diccionario, habla de esta corrosión del metal. ¿Ok? Podríamos pensar en todo caso en eh, cosas de metales que tú puedas tener, finalmente se corrompen, se corroen, ¿no? Y hay muchas personas que atesoran, por ejemplo, objetos valiosos y los tienen guardados. En vez de disfrutarlos, están atesorando en un mueble, están atesorando una vajilla de repente y no usan la vajilla. Ya han pasado 20 años y esa vajilla no ha sido usada. Sacan esos platos y se rompen, porque todo eso puede ser destruido. Ahora, orín también, cuando la palabra que usa, la palabra original de orín habla de alimentos, entonces puede referirse también a alimentos que se malogran, porque finalmente no puedes acumular muchos alimentos porque se malogran, aún en la refrigeradora se pueden malograr muchos alimentos. Entonces, ¿de qué te sirve acumular, atesorar ello? Nada. Donde los ladrones minan, dice, y hurtan. En la antigüedad, donde guardaban sus tesoros, su dinero las personas, lo enterraban en el patio de sus casas. Y entonces venían los ladrones y empezaban a minar, a desenterrar, para buscar sus tesoros. En general, pueden venir ladrones para
robarnos. ¿Una cuenta de banco es segura? No, porque ahora ya está ladrones cibernéticos y nos roban las cuentas de bancos. ¿Hay algo seguro? No, no hay nada seguro en cuanto a ello. ¿Qué puedes acumular que sea seguro? Fama, viene otro y te la roba. Influencia, viene otro y empieza a influenciar más que tú. Todo puede cambiar. Un teléfono, te lo roban, ¿no? Alguien puede decir de repente, mi salud es un tesoro muy valioso y yo atesoro mi salud. Qué bueno si es que hay buena salud. Gloria a Dios por ello. Pero no atesores tampoco tu salud porque viene un virus y puede destruir aún nuestra salud, ¿no? Creo que en todo este año hemos aprendido eso, ¿no? Un virus, algo que no es ni siquiera vivo, no es un ser vivo, nos ha puesto en jaque a toda la población mundial y aún muchos han muerto. Entonces, ni siquiera la salud podemos acumular como un tesoro aquí en la tierra. Alguien dirá, pero mis estudios son un tesoro y ¿quién me lo va a quitar? Porque lo que he estudiado está aquí y aquí en mi cabeza y sí es cierto, es algo muy valioso. Pero si estos estudios son solo para ti y no se ha visto reflejado en otra cosa, finalmente no olvides que hay aún enfermedades que deterioran nuestro estado mental y es todo lo que hemos estudiado finalmente se va destruyendo, ¿no? Se va corroyendo, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo eso que quieres acumular aquí en la tierra, todo eso que para ti es tesoro, no te va a servir de nada una vez que nos vayamos de esta tierra, como dice en Eclesiastés, ¿no? Así como salimos del vientre de nuestra madre, así nos vamos a ir. Así es que, ¿de qué nos sirvió acumular todo ello? ¿Cómo podemos reconocer además que estamos acumulando tesoros aquí en la tierra? Te voy a hacer dos preguntas. ¿Qué es lo que produce en ti más deleite? ¿Cuáles son los sueños que tienes? De repente que te aumenten un sueldo y estás viviendo y soñando solo para eso. Comprar una casa más grande, tener un nuevo auto, de repente ese es tu deleite y tu sueño. Tener más dinero para gastar es tu deleite y tu sueño. O tu deleite y tu sueño es Cristo. Si lo primero es tu deleite, tu sueño, cuidado, puedes estar codiciando cosas terrenales y haciendo de cosas terrenales tu tesoro. Por otro lado, otra pregunta. Si quieres reconocer si estás haciendo tesoros aquí en la tierra, ¿qué es lo que te causa más dolor? ¿Las cosas que no tienes? ¿O el pecado que has cometido? Porque hay algunas personas que viven y les causa mucho dolor no tener algo. No tener recursos para cosas, no tener dinero para esto, no tener un auto, no tener una casa, no tener esto. Y eso les duele mucho. Pero esto te duele más que haber pecado contra Dios. Si esto te inquieta y te duele más que haber pecado contra Dios, eres codicioso y necesitas arrepentirte. Porque si te duele más que te roben un teléfono, a que hayas pecado contra Dios, eres codicioso. Y eso solo tú lo sabes. Yo no te puedo decir, ni otra persona te puede decir. Eso tú lo sabes. Eso solo tú pregúntate. Cuando pierdes dinero y tu cuenta de banco está reducida, te duele más, te inquieta más, te desvive más que haber pecado contra el Señor. Si eres así, eres codicioso y necesitas arrepentirte. Pero alguien dirá, hermano, yo no tengo dinero y yo solo trabajo y
y me mato solo trabajando para obtener lo necesario. Ok, el punto es que es lo necesario, porque también ahí podemos diferir de conceptos, qué es lo necesario en nuestras vidas. Pero aún si pensamos en lo necesario, o cada uno puede creer que es lo necesario algo, de repente para ti necesario es tener un televisor a colores, ¿no?, de 42 pulgadas. Y para mí necesario no es eso. Ok, podemos tener conceptos diferentes aún de lo que puede ser necesario en nuestras vidas. Pero en todo caso la pregunta es, si no tienes eso que tú consideras necesario, ¿te causa angustia? ¿Te causa incomodidad? ¿Te causa frustración? ¿Te quita el sueño? Eres codicioso. Aún no tienes salud, pero estás codiciando tener una muy buena salud. Y eso te quita el sueño, eso te frustra. Estás codiciando. Y para ti un tesoro es la salud. Debemos tener mucho cuidado con esto. Hebreos capítulo 13, verso 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Es claro el versículo dice. Nuestras costumbres sean sin avaricia y estemos contentos con lo que tenemos ahora. Pero tú puedes decir, ay hermano, para ti es fácil decir eso, pero tú no sabes qué es lo que yo tengo. Tú quieres que yo esté contento con lo que tengo, pero tú no sabes qué es lo que yo tengo. ¿Podemos seguir leyendo el versículo? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice claramente que estemos contentos con lo que tenemos. Y si tú preguntas, si tú dices, hermano, es que tú no sabes lo que dices porque no sabes lo que yo no tengo, lo que tengo y lo que no tengo. Lo que sí sé es que Dios sigue diciendo que no nos desamparará, que Él no nos dejará, que Él sigue obrando en nuestras vidas, sigue tomando control de nuestras vidas. Así es que, ¿vas a estar contento con lo que tienes? ¿O vas a seguir haciendo de las cosas terrenales tus tesoros? ¿Dónde estás haciendo tus tesoros? ¿En la tierra o en los cielos? La próxima semana continuaremos hablando acerca de el hacer tesoros en los cielos. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Señor, tu palabra ha inquietado nuestros corazones, Señor, y hacernos ver que muchas veces nos hacemos codiciosos de cosas aquí en la tierra. Y hacemos tesoros de cosas aquí en la tierra, Señor. Te pedimos que nos ayudes primero a mirar nuestro pecado. Que nos ayudes a mirarnos a nosotros mismos para dejar, Señor, de estar haciendo tesoros aquí en la tierra, Señor. Y aprendamos a hacer tesoros, Señor, en los cielos. Padre, te damos gracias por este día. Obra en nuestro corazón, Señor, porque queremos caminar como tú quieres que caminemos, Señor, como tu palabra nos enseña, amado Dios. Te damos gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que el día que mueras, no te vas a llevar nada de lo que puedas considerar tesoros aquí en la tierra. Como dice la Biblia, ¿de qué te sirvió ganar al mundo si pierdes tu alma? Si tú me estás escuchando y esta palabra te ha hecho ver que tienes codicia en tu corazón, arrepiéntete y vuélvete al Señor. Y si tú no conocías al Señor, es tiempo de que empieces a hacer tesoros en los cielos. Y lo primero que tienes que hacer es rendir tu corazón al Señor. Rendir tu corazón al Señor y decirle a Él sí, reconociendo que eres un hombre pecador.
Y así empezaremos a acumular tesoros en los cielos. Hermanos, entonces reflexionemos esta semana acerca de qué cosas hemos hecho tesoros nosotros acá en la tierra, para aprender la próxima semana qué cosas vamos a hacer para hacer tesoros en los cielos. Hasta la próxima.